buenos días o buenas tardes según la hora que estés conectándote a este repaso de la lección. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos y amigos, a este interesante repaso de la lección número 9, que corresponde para la semana de hoy, cuando te conviertas de todo corazón. Ese es el título de la lección. Les saluda un servidor, Jesús Reyes, desde la iglesia de Redwing, y mi amigo y compañero, Freddy de Jesús. ¿Cómo está, Freddy? Bien, gracias. También para mí es un gusto poder acompañarlos a través de este repaso y por supuesto esperamos que Dios sea que dirija y que podamos ser bendecidos con este estudio. Así que bienvenidos. Amén. Vamos a entrar de lleno en la lección de esta semana, cuando te conviertas de todo corazón. Qué interesante este título. Quiere decir que parece, a veces no nos convertimos de todo corazón entonces. Pues, porque si el Señor dice, cuando te conviertas de todo corazón, ¿será que a veces no nos convertimos de todo corazón? ¿Tú qué crees, Freddy? Pues creo que una conversión siempre es de todo corazón. Lo que sí parece indicar es que a veces creemos haber sido convertidos o estar convertidos, pero no es verdad. Y una conversión real, pues, tiene que ser de todo corazón para que sea una verdadera conversión, ¿no? Lo que no sea de todo corazón, aunque yo crea o aunque yo parezca que estoy convertido, en realidad no hay una conversión genuina. Exactamente, y el mismo título parece una promesa condicional, ¿no? Algo grande lo que viene cuando nos convirtamos de todo corazón, lo que nos quiere decir el Señor. Cuando te convierte el corazón, algo bueno va a pasar. La lección empieza diciéndonos y dando claro algo que nadie puede negar, y es que todos somos pecadores, y por ser pecadores necesitamos arrepentimiento, necesitamos convertirnos, necesitamos volver al Señor. De hecho, Romanos 3:23, como dice, me olvidé. Romanos 23 dice, todos somos pecadores. ¿Sí? Todos pecaron están dicho la gloria de Dios, ¿no? Estamos, oye, qué frase tan dura escuchar. Estamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. ¿Sí? Es la frase que utilizan cuando usted tiene un alto cargo y lo echan del trabajo. Sí. O la utilizan para un militar cuando lo degradan. Está destituido de la gloria de Dios. O sea, no estamos capacitados para estar al frente de la gloria de Dios. Sin embargo, el versículo 24 es la parte positiva, es la promesa, es la gran esperanza. Romanos 3:24 dice que por lo demás somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, quien pagó por nosotros. Es decir, estamos destituidos en el 23 y en el 24 estamos ¿cómo? Justificados, restablecidos. Y gracias a Cristo Jesús entonces estamos de nuevo accesibles a la gloria del Padre, de donde antes estábamos destituidos, estábamos sin salida. ¿sí? Así que seguimos avanzando en el estudio y la lección nos llama que aunque somos pecadores, aún en medio del pecado, nosotros conservamos un don maravilloso, un regalo preciado que Dios regaló a la raza humana. Y aunque el pecado siga reinando y aunque Satanás sigue haciendo su trabajo, todavía ese don maravilloso lo tenemos, que es el libre albedrío. Y hay una palabra que en el folleto está transliterada de cómo se pronunciaría en español desde el hebreo, que es ¿cuál? Mi-yiten, una palabra bien interesante, pero significa un anhelo. Es lo que el folleto nos quiere recordar, que Dios tiene un anhelo, el anhelo de salvarnos. ¿sí? Y en ese anhelo de salvarnos, Dios respeta nuestra libre elección. ¿Qué te parece, Freddy? Sí, es interesante cuando la lección nos manda a leer Deuteronomio 4, del 22 al 29, ¿no? Y allí pues se hace el recuento de todo, de parte de lo que podía suceder o de lo que había hecho Dios con el pueblo y de cómo el pueblo había reaccionado al haber escuchado la voz de Dios que hablaba con ellos, ¿no? Aparentemente pues ellos estaban, digamos, temerosos o respetuosos de Dios, pero cuando llegamos al versículo 29 vemos que Dios dice, ¿quién diera que de verdad esto que dicen fuese de corazón? Es como un anhelo del Señor, ¿no? Exacto, o sea, Dios está deseando que lo que ellos están diciendo sea de verdad, sea de corazón. Pero dice, ¿quién diera? O sea, Dios sabía que realmente no era un
una verdadera conversión, pudiéramos decir, ¿no? No era una conversión genuina, y Dios estaba anhelando que eso fuese así. Pero en medio de todo esto, como tú hablas de la libertad o del libre albedrío, nos muestra también que aunque Dios desea, aunque Dios anhela, y es lo que Dios más quiere para nosotros, nuestra salvación, nuestra conversión, sin embargo, Dios no nos puede forzar. Exacto. Sí, Él desea que sea una conversión, como dice el título, de todo corazón. Y aunque presenta todo, nos invita, nos llama, el pecado también nos presenta la parte negativa, y como vamos a ver más adelante, las consecuencias del pecado. Dios, como acaba de decir mi amigo Freddy, nunca nos obliga, no decide por nosotros, no decide por nosotros, nos deja el libre albedrío. Y eso es un gran tesoro que tenemos como humanidad. Ahorita mismo usted está utilizando el libre albedrío de escuchar esta lección, pero puede escuchar, puede decidir ahora cortarla y cambiar de canal y ponerse a ver otra cosa. Eso es un don de Dios, un regalo que Dios le ha dado, el de decidir. Ahora Él te invita para ser salvo, querido amigo y hermano, y tú tienes la decisión en tus manos. Ese anhelo del corazón del Señor Jesús es ojalá recibas lo bueno y ojalá decidas para bien. Y bueno, la lección, la Biblia, Deuteronomio, que es el libro que estamos estudiando, muestra varios otros ejemplos de esa palabra millitén diferente, ¿no? En contraparte, completamente. Por ejemplo, el pueblo hebreo que dijo de Egipto cuando empezó a extrañar sus ollas de carne, ¿no? Y dice, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Esa es la misma raíz de esa palabra. De paso, aprovecho para decir que yo creo que ellos, motivados por su exageración, decían eso, pero no creo que un grupo de esclavos comiera ollas de carne de balde así en Egipto, como ellos decían. No lo creo. Creo que ellos lo exageraban, pero mostraban su deseo de regresar atrás. Era el anhelo de su corazón, en contraposición del deseo del Señor, que era ¿cuál? Que ellos se arrepintieran de todo corazón. Sigamos adelante, hermano. ¿Qué tenemos más adelante? Pues no, en el mismo contexto pues es bien interesante el hecho de que Dios nunca nos va a obligar. Recuerdo ahora, por ejemplo, cuando Jesús ya estaba en sus últimos días de ministerio en esta tierra, recordamos cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Allí estaba Jesús llorando porque la ciudad estaba condenada, estaba perdida, y dice el ángel de Juan, pero no la podía salvar. O sea, ¿por qué no lo podía salvar? Por lo mismo caso. Porque aunque lo anhelaba, lo deseaba, Dios no puede hacer nada, porque Dios no iba a actuar en contra de lo que ellos habían elegido. Y eso es lo interesante. O sea, Dios con todo su poder respeta nuestras decisiones, y aunque sea para mal nuestro, pero Él no interviene en cuanto a nuestra conciencia. A alterar la conciencia, Dios nunca interviene. Nos dice que es lo que desea, nos dice que es lo que será bueno para nosotros, pero al final no deja tomar la decisión que nosotros queramos, aunque con dolor Él tenga que aceptarla. Qué increíble el Señor, ¿no? Él nos respeta a nosotros. ¿Te das cuenta de esa frase? Dios nos respeta a nosotros, respeta nuestra decisión. ¿Qué somos nosotros para que Dios nos respete? Sin embargo, Él nos trata con respeto. Contrario a Satanás, contrario al pecado, que quiere dominarnos, esclavizarnos, y el pecado no te pide permiso para tentarte y para subyugarte. Y una vez que caes en pecado, que esa es una de las consecuencias más terribles, te esclaviza, y nuestra tendencia pecaminosa hace entonces que estemos en desventaja contra Él. Sin embargo, con todo eso, Dios nos presenta el bien y nos dice que nos invita a que decidamos, mas no nos coacciona, no nos obliga, nos invita, buscadme y hallaréis. Buscadme y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y el Señor, que conoce el futuro, sabe si lo vamos a buscar o no. Él sabe si vamos a aceptar o no. Sin embargo, aún conociendo el futuro, no lo presiona. Y qué interesante, la historia menciona, la lección, por ejemplo, menciona las historias de las profecías de Daniel. Cómo Dios conocía el futuro de todos los reinos desde antes de que los reinos siquiera existiesen, ya Daniel los nombraba. Y también, justamente en el día de ayer, conversaba con unas hermanas sobre cómo Dios conoció el futuro de Pedro. Y fue al futuro de Pedro y le dijo, Pedro, yo estuve en tu futuro y tú me vas a negar. Tú me vas a negar, y me vas a negar así, y va a sonar esto así, va a haber un animalito que se llama un gallo, va a estar cantando. Le dio unos detalles espectaculares. Usted puede imaginarse a Pedro, ¿te imaginas a Pedro escuchando eso? Que Jesús le diga, mira, en 2 días va a pasar así, así, así. Y Pedro todavía lo niega. Y el Señor le dice, no, es que ya yo estuve allá, yo sé que tú me vas a negar. Pero en medio de eso, el Señor le dice, mas cuando vuelvas. O sea, el Señor le presentó la caída y también
la esperanza de que Pedro se iba a levantar. Cuando vuelva, reconforta a tus hermanos. O sea, tenía una misión para Pedro, pero estaba allá. O sea que la lección nos recuerda estos dos futuros. Futuro de naciones completas. De toda la historia universal, el Señor la conoce. Futuro de una persona individual, el Señor la conoce. Y algo interesante pasó con Israel cuando entró entonces ahí a la tierra prometida. ¿Qué advertencia sobre el futuro le dio Dios a través de Moisés? Pues Dios le habló de que cuando estuviesen allí, que no siguiesen, o sea, le dio muchísimas instrucciones. Le dijo que ellos iban a ser prosperados, ¿no? Exacto, y dice que cuando sucediera que te comiera y que te saciare, o sea, Dios le estaba prometiendo que ellos iban a ser saciados, ¿no? Que en esa tierra iban a tener todo lo que iban a necesitar. Pero cuando eso ocurra, no te olvides. No te olvides. No te olvides, recuerda de dónde vienes, recuerda lo que yo he hecho por ti. No hagas lo que hacen las demás naciones. No te vayas a adorar dioses ajenos. O sea, Dios le está advirtiendo, pero no solo le está advirtiendo, Dios sabía que eso iba a suceder. Y eso es lo impresionante, ¿no? Que Dios, aún sabiendo lo que viene más adelante, pero en el presente Dios te está juzgando no por lo que tú vas a hacer allá, sino por lo que está pasando aquí. O sea, Dios nos bendice hoy, aunque Dios sepa que mañana nosotros le vamos a fallar, ¿no? Dios sigue bendiciendo, eso es lo interesante. Y lo otro es que Dios, aún así, su amor siempre es firme, siempre es fiel, no nos sentencia por lo que va a hacer mañana y no nos retrae tampoco sus bendiciones y no modifica lo que va a suceder antes, y eso es lo grande de Dios. O sea, cuando tú hablas ahorita de Pedro, es impresionante. Nosotros a veces decimos, y esto quizás que sea un poquito quizás fuera del tema, ¿no? Pero mira qué interesante. Nosotros a veces decimos, esto se cumplió porque así estaba escrito, ¿no? Ahora, eso tenemos que analizarlo. Exacto. Tenemos que analizarlo, porque si yo digo, Pedro negó a Jesús porque estaba escrito, entonces estoy diciendo que Pedro fue predestinado para negar a Jesús. Pero no es así. Lo importante es, o lo grande de Dios es que Dios puede predecir el futuro sin intervenir en la mente de esa persona. O sea, Dios le diciendo a Pedro, Jesús le dice, mira, tú me vas a negar. Ahora, ¿y por qué lo negó? ¿Porque Dios lo predeterminó así? No, sino porque Dios sabe el futuro. Simplemente lo sabía. Y Dios sabe lo que vamos a decidir en X circunstancias. Y ya Dios lo sabe, y por eso pues Dios lo puede predecir, ¿no? Dice, bueno, Pedro, mira, tú no cantaré gallo 3 veces, 2 veces, ni tú me has ganado 3 veces, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersadas. ¿Te das cuenta? O sea, son cosas que Dios ya vio desde el pasado, vio para el futuro y sabía que eso iba a suceder así. Así que eso sucedió porque Dios sabía que iba a ser así. Ahora, hay otras cosas que están escritas porque Dios así las determina. Por ejemplo, Jesús vino en el tiempo que Dios determinó que debía venir. Eso Dios lo determinó. Y hay muchas cosas que están determinadas por Dios y así van a suceder. Pero hay otras cosas que están escritas simplemente porque Dios sabe que van a suceder y Dios sin intervenir en mi conciencia, Él sabe lo que yo voy a decir mañana. Sí, por ejemplo, Deuteronomio registra que Dios les dijo que ellos iban a practicar idolatría. Y Dios no lo estaba predestinando a eso. Exactamente. Porque iría en contra de los mandamientos del Señor. Dios dice, no te harás imágenes. Pero le dijo a ellos, ustedes están entrando a la tierra y ustedes van a ser idólatras, se van a ir tras otros dioses. Y unos versículos antes, en Deuteronomio 3, Dios le había dicho, acuérdate de no irte tras otros dioses. Sí, y lo interesante es que aún Dios sabiendo que eso va a suceder, pero Dios, oye, es increíble, porque entonces le dice, pero mira, después que tú hagas esta cosa, si tú allá donde estés dejando de tu tierra, si tú allá te conviertes y te acuerdas de mí y te arrepientes, yo te voy a traer de allá nuevamente a tu tierra. Amén. Eso es lo tremendo que hace Dios con nosotros. El regalo maravilloso de Dios, dice, si tú vas a pasar por toda esta cosa y vas a sufrir por esto, pero si tú regresas, yo voy a estar aquí esperándote. Exactamente. ¿Y regresar dónde? Regresar a donde nunca debíamos habernos ido, al lado del Señor. Sí, Señor. Bueno, seguimos, ya estamos en la mitad de la lección. El día miércoles nos habla de esto, de convertirse de todo corazón. Va en relación directa al título, y aunque parezca un juego de palabras, el día miércoles convertirte de todo corazón es el corazón de la lección de esta semana. El Señor nos llama a un arrepentimiento completo, sincero, de todo vuestro corazón. Y no hay que confundir, querido amigo, apreciado hermano, el miedo a las consecuencias del pecado con el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero lleva a una conversión del corazón, lleva a un cambio de actitud de la persona.
lleva hechos. El miedo por el pecado parece un arrepentimiento superfluo, rápido, porque tenemos miedo a sufrir las consecuencias, ¿no? El niño se come lo que mamá dijo que no se comiera, dice, no, yo no fui, fue mi hermanito. Pero después que le ven las marcas de la comida en la boca, ay, yo sí, me arrepiento, confieso. Pero es porque tiene miedo al castigo que viene. Así somos los seres humanos. Pero Deuteronomio nos habla de todo vuestro corazón. Quiere decir el Señor que Él quiere que nosotros nos arrepintamos de todo corazón, un arrepentimiento verdadero, porque eso nos lleva a un cambio de actitud. Y un cambio de actitud nos lleva a vivir en la bendición que el Señor quiere que vivamos. Muchas veces nosotros solemos confundir, ¿no? Lo que es un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, ahora me llega a la mente el caso de Judas y el caso de Pedro. Exacto. O sea, ambos traicionaron a Jesucristo y la Biblia dice que ambos se arrepintieron, porque cuando habla de Judas dice, arrepentido, entregó las 30 piezas de plata. Interesante, ¿eh? O sea, ¿no? Pero mira dónde terminó Judas y mira dónde terminó Pedro. O sea, el sentimiento de Judas no era un arrepentimiento por haber traicionado a Jesucristo, era un remordimiento de conciencia por lo que había hecho. Ahora, Pedro lloraba porque decía, oye, pero yo fallé, ¿cómo es posible? O sea, tanto tiempo con él, o sea, me lo está diciendo, le hice promesa y le he fallado, ahora me siento terrible. Es un arrepentimiento que nace del corazón, un corazón quebrantado, mientras que Judas tenía una conciencia quebrantada, nada más. Y el resultado, pues ya sabemos, uno se ahorcó y el otro realmente se convirtió y fue completamente un hombre diferente después de eso. La base de todo radica en la amistad con Jesús. Cuando tú sientes que has traicionado a un amigo, eso duele en tu corazón y quieres rectificar a tu amigo. Quieres hacer las paces con él, pero también quieres compensarlo por el mal que hiciste. Exacto. Cuando es tu amigo de verdadero, cuando lo quieres de corazón. Por eso el pecador arrepentido que te siente dolor, el pecado le causa un dolor en su corazón por haber ofendido a Jesús. Y viene a Jesús y la forma de compensar esa falta es no volverlo a hacer. Es retirarse de esas malas acciones. Eso es el verdadero. El otro arrepentimiento es cuando tú infringes una ley escrita, una teoría, unos reglamentos, cuando tú los rompes y tú solamente conoces esa teoría, conoces esos reglamentos, ese legalismo de que hoy no tenía que mentir y mentí. Entonces ahí no hay una relación personal con alguien, con el autor de esa ley, sino que hay un sentimiento de culpa, como decía bien Freddy, una conciencia que se está acusando, como pasó con Judas, porque rompiste una ley. Eso. Pero cuando tienes una ley y no tienes la relación con el autor de la ley, nunca vas a tener arrepentimiento verdadero. Vas a tener miedo por las consecuencias, miedo por el que dirán, me pueden censurar de la iglesia, me van a quitar el cargo, ya no me van a ver como el santo adventista del séptimo día, o lo que sea. Miedo a una consecuencia. Miedo a, me voy a perder, ya no voy a poder jugar con un león en el cielo. Ni voy a poder nadar en el mar de vidrio. Miedo a perder algo o miedo a no obtener otra cosa. Pero cuando es basado en una relación con Jesús, es totalmente diferente. ¿Sí? Sí, solamente quería compartir en Patriarca y Profeta, página 600, le invito a leer ese capítulo, la hermana Guaya aclara esto 100%, donde dice la diferencia entre un arrepentimiento verdadero y las consecuencias de un miedo por las consecuencias del pecado. Sí, iba a decir que debemos tener debemos estar conscientes de que Dios es un Dios personal. O sea, aunque Dios va a salvar a multitudes, millones y millones, pero nosotros somos personas individuales y Dios desea una relación individual, personal con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, cuando eso ocurre, entonces, cuando viene una situación en que yo pequé, no voy a pensar en la iglesia, no voy a pensar en el pastor, no voy a pensar en el manual, voy a pensar en la persona a quien yo ofendí con el pecado. O sea, cuando hay una relación personal, eso es lo que a mí me va a hacer cambiar, porque siento que herí a una persona. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tener pendiente, de que Dios es esa persona ofendida. Lógico, el mal, o sea, a Dios yo no lo daño, ¿no? O sea, me destruyo yo mismo al pecar, pero a quien ofendí fue la persona aquella con quien yo tengo una relación, digamos, de amistad íntima con esa persona. Esa es la persona que está, digamos, que está ofendida en este caso. Así, por lo tanto, cuando siento que herí a esa persona, pues naturalmente yo voy a tener un sentimiento distinto a que si solamente ofendí a la iglesia. Muy bien, ya para terminar, porque el tiempo se nos está yendo, esto de un arrepentimiento verdadero, dolor de corazón, nos lleva al último paso, donde la lección ya va cerrando, habla de la conversión. Cuando hay un dolor del corazón,
estamos arrepentidos de verdad, nos lleva a una conversión. Y la palabra conversión se utiliza mucho en el ámbito militar. Si alguna vez usted practicó los clubes conquistadores o guías mayores, aventureros también, hay la orden de conversión. Cuando el batallón va en un sentido, va dirigiéndose en un sentido y el capitán con la voz de mando dice conversión a la izquierda. Entonces todos doblan a la izquierda, ¿no? Si saben marchar, si no saben marchar, pues va a doblar para otro lado, ¿no? Cambio de dirección. Eso significa convertir, cambio de dirección. O sea, el pecador va destino a la perdición cuando siente el poder, gracias al poder del Espíritu Santo, se entrega a Él y experimenta la conversión de corazón, entonces el arrepentimiento de corazón, entonces experimenta la conversión en su vida. Su vida ahora va a ir en otro sentido hacia la salvación. Y eso es lo maravilloso de esto, que el Señor obra en nosotros, dice la palabra, tanto el querer como el hacer. ¿Te fijas? No es solamente querer, es querer y hacer. ¿Y ambos son obra de quién? Es obra del Espíritu Santo. A veces creemos o a veces decimos, no, cuando yo me arrepentí, o cuando yo me convertí. Oye, eso no es correcto, ¿no? Porque nosotros no estamos dados. Nadie para eso. Nosotros no estamos dados hacia lo bueno, hacia la conversión. Nosotros estamos dados siempre hacia el mal. Ahora, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos muestra lo que nosotros somos, ahora, y me hace ver todo lo que yo necesito ver, ahí sí ahora entra lo que es mi poder de elegir, de decir sí o decir no. Pero quien me muestra lo que yo soy y quien me lleva a un arrepentimiento y a una conversión, pues sin lugar a dudas es el Espíritu Santo. No hay otro agente dado aquí para que usted y yo podamos ser transformados y convertidos. El Espíritu Santo, esa es su obra. Dice el ángel de Jehová que sin la obra del Espíritu Santo, lo que fue hecho en la cruz no hubiese servido. O sea, porque Jesús murió, pero ahora Jesús dijo, yo le voy a enviar el Consolador. Él tiene ahora que hacer la otra parte que falta. Y esa es la parte que el Espíritu Santo está haciendo en este momento en todo el mundo, tocando corazones para llevarlo a Cristo Jesús. Entonces, esa es la obra de Él. Y cuando nos arrepentimos, repito, cuando cambiamos de rumbo, como decía Jesús, cuando nuestra vida va por un camino errado y hacemos un giro total al sentido contrario, entonces es una obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros. Amén. Deuteronomio nos habla de convertidos, y qué interesante que así preparó el camino Juan Bautista en el Nuevo Testamento para Jesús, tomando las palabras, el mensaje de Deuteronomio, ¿sí? Arrepentidos y convertidos. ¿Y cómo empezó Cristo Jesús su ministerio? De igual manera, el tiempo cumplido, arrepentidos y creed al Evangelio. La misma frase tomada entonces que de Deuteronomio. Por eso, muy oportunamente, el título del folleto general de este trimestre es La verdad presente en Deuteronomio. Porque si hay algo que está presente es que todos necesitamos a Cristo Jesús. Y todos los pecadores necesitamos arrepentimiento de corazón y necesitamos convertirnos de corazón. El arrepentimiento es algo que pasa adentro y la conversión es algo resultado de lo que pasó adentro que se puede ver por fuera. La conversión completa. Es más que otra cosa, es hacer. Si el pecado te llevó a hacer lo malo, el arrepentimiento te llevó a apartarte del pecado, no a hacerlo más. Pero la conversión te lleva entonces a hacer lo bueno. Y esto es muy importante porque el ser humano no puede dejar de hacer una cosa simplemente dejándola en el aire, dejándola en blanco. El ser humano, la conducta humana, los que han estudiado la conducta humana dicen que siempre nosotros sustituimos una cosa por la otra. Siempre. Por ejemplo, en las terapias de 5 días para dejar de fumar, le colocan al fumador asiduo que en vez de una cajetilla de cigarro en su bolsillo, tenga ahí algún caramelo o algo, y cada vez que el instinto lo lleve a tomar un cigarrillo, no encuentra nada, pero algo tiene que encontrar, entonces tiene que encontrar el caramelo. Entonces siempre sustituimos, el que toda su vida bailó música, salsa, merengue, bachata, yo qué sé, cualquier otra música, Dios quiera lo guarde del reggaetón, ¿no? Pero ya cuando ya es convertido, tiene que sustituir la música. Yo lo he escuchado pues, de gente que ha estado en el mundo de la música y ahora son cristianos. Dice, yo tuve que sustituir toda esa música por música cristiana. Y cada vez que sentía ganas de escuchar música, ponía mi música cristiana, porque no podía quedarse en el aire. Tienes que sustituir una cosa con la otra. Entonces, el arrepentimiento es apartarse del pecado, pero comenzar a hacer lo bueno es la conversión. Tienes que comenzar a hacer lo bueno, porque si no vas a volver atrás. Así que, querido amigo y hermano, recordamos la frase del versículo bíblico. Dios da en nosotros tanto el querer
como el hacer. No es por ti, no es por mi fuerza, porque si lo vemos así decimos, oye, ¿cómo voy a llegar yo? Si lo que hago es volver atrás. Para no volver atrás, tienes que pedirle al Señor, Señor, ayúdame con este pecado en específico, ayúdame, perdóname, pero dame el poder para no hacerlo más. Dame las ganas de despreciar eso. El Señor Jesús, dice Elena G. de White y dice a toda la gente, llegó a sentir repudio por el pecado, asco por el pecado. Y nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Y eso solamente viene con el poder de lo alto. Pedirle al Señor que nos ayude a despreciar el pecado y que nos guste hacer lo bueno. Palabras finales, Freddy. Dice el ángel de Juan que el Espíritu Santo es quien hace efectivo lo que fue realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así es. Así es. Bueno, amigos y hermanos, gracias por su tiempo. Ha sido una bendición estar con ustedes. Agradecemos en las transmisiones al hermano Aníbal Sánchez, en el aporte técnico al hermano Luis Catarino y Freddy de Jesús y este servidor. Esperamos estar con ustedes la semana entrante para seguir repasando esta bendición que es la lección de Escuela Sabática. Feliz noche. Dios les bendiga.